Pero vamos a comenzar con nuestra sección Los Números Mandan. Y hoy es clave María Eugenia Vidal, que está animándose a dar la batalla que nadie dio en los últimos 17 años por los recursos de la provincia de Buenos Aires. Y María Eugenia Vidal está a punto de ganar esa batalla. Esa batalla que en su momento Scioli ni siquiera quiso plantear sobre la mesa porque temía la reacción no solamente de Cristina, sino de los gobernadores del peronismo. María Eugenia Vidal sola en un principio identificó cuál era el problema clave de la provincia de Buenos Aires, de la falta de financiamiento de la provincia, convenció a Mauricio Macri, que no tenía en claro cómo era la discriminación de recursos que sufría la provincia de Buenos Aires, y después fue con Macri a enfrentar a los gobernadores y hoy logró un paso muy importante, si quiere, de alguna manera, para la provincia de Buenos Aires recuperar miles y miles de millones de pesos que había perdido en los últimos años. Fíjense lo que ha pasado con los recursos que recibe la provincia de Buenos Aires. Por la Ley de Coparticipación Federal del año 88, la provincia de Buenos Aires recibe de la coparticipación secundaria, es decir, el reparto de recursos fiscales entre las distintas provincias. El gobierno nacional recauda con la FIP en toda la nación, en todas las provincias. Eso va a una gran bolsa. Parte de esos recursos se lo queda al gobierno nacional, lo que se llama la coparticipación primaria. El resto se reparte según un coeficiente de asignación de recursos entre el resto de las provincias. Bueno, la provincia de Buenos Aires, según la Ley de Coparticipación del año 1988, recibe casi el 22, o debería recibir el 22% de los recursos fiscales coparticipables. Una porción muy pequeña si se tiene en cuenta que la provincia tiene el 37% de la población con necesidades básicas insatisfechas del país, el 41% del Producto Bruto Geográfico, el tamaño de la economía argentina, lo representa la provincia de Buenos Aires, y el 42% de la población. Sin embargo, en vez de recibir el 40%, más o menos el 40% de los recursos, lo cual daría la mezcla de estos indicadores básicos del peso de la provincia de Buenos Aires en el país, recibe o debería recibir, por la Ley de Coparticipación del año 1988, solo el 22% de los recursos. Esta discriminación de la provincia de Buenos Aires trató de ser subsanada en el año 91-92 cuando Duhalde llega a la gobernación de la provincia de Buenos Aires y en un pacto con Carlos Menem deciden crear el Fondo del Conurbano Bonaerense para compensar lo que había perdido en la coparticipación de impuestos la provincia de Buenos Aires. Y entonces se crea el Fondo del Conurbano, que era el 10% del impuesto a las ganancias, todo para la provincia de Buenos Aires. Entonces, 650 millones de pesos dólares. Lo que sucede es que en el año 96, cuando por ley se decide la continuidad del Fondo del Conurbano y ya Duhalde se pelea con Menem, lo que se establece es que esos 650 millones de pesos, entonces dólares, van a quedar topeados para la provincia de Buenos Aires y el excedente del 10% del impuesto a las ganancias se va a repartir entre el resto de las provincias y que la provincia de Buenos Aires va a seguir recibiendo 650 millones de pesos. Después de la crisis 2001-2002, con la disparada de la inflación y del dólar, obviamente el 10% del impuesto a las ganancias es una masa mucho mayor de recursos y la provincia de Buenos Aires sigue recibiendo ese tope de solo 650 millones de pesos. Entonces, fíjense, estos son los datos del presupuesto para el año que viene. Si se mantuviera el Fondo del Conurbano tal cual está, el año que viene la provincia de Buenos Aires recibiría solo 650 millones de pesos y Santa Fe recibiría 9.700 millones de pesos. O Córdoba 9.300 millones de pesos. Es decir, 15 veces más de lo que recibiría la provincia de Buenos Aires por el Fondo del Conurbano. O Santa Cruz recibiría y recibe más del doble de lo que recibe la provincia de Buenos Aires por el mal llamado Fondo del Conurbano. Algo absolutamente ridículo, pero que se ha mantenido durante muchos años en una discriminación evidente de la provincia de Buenos Aires, que había impulsado en su momento una ley, un Fondo del Conurbano, para tratar de compensar la discriminación que sufría por la Ley de Coparticipación y que terminó acentuando esa discriminación.
Entonces, la provincia de Buenos Aires, en vez de estar recibiendo el 22% de los recursos coparticipables que establecía la ley del 88, por el fondo de conurbano que beneficia a todas las provincias, menos a la provincia de Buenos Aires, hoy está recibiendo menos del 18% de los recursos coparticipables. Bueno, esto claramente hay que cambiarlo y hoy se dio un primer paso muy importante para cambiarlo, porque lo que hizo María Eugenia Vidal, que desde un primer momento quiso dar esta batalla, dijo hay que terminar con esta distribución del fondo del conurbano, donde Tierra del Fuego recibe casi el doble de recursos que la provincia de Buenos Aires por el fondo del conurbano, o lo mismo Santa Cruz, o La Pampa, o Entre Ríos. Lo que se determinó hoy es que directamente el fondo del conurbano deje de existir. Ahora, fíjense lo que sucedió en estos años cuando Scioli no se animaba a dar estas discusiones y de qué manera se trataba de compensar la falta de recursos en la provincia de Buenos Aires. Estas son las transferencias discrecionales de ingresos del gobierno nacional a la provincia de Buenos Aires en los últimos años. En la época de Scioli, a valor actual, le habían transferido, por ejemplo, en el 2010, 25.000 millones de pesos. Eso disminuyó notoriamente cuando Cristina se pelea con Scioli, cuando Scioli pelea por la presidencia a partir del 2012-2013. Y se recupera un poquito los recursos en el 2014-2015, cuando saben que tienen que pelear la pelea presidencial del 2015. Pero de todas maneras, fíjense que Macri el año pasado le transfiere a Vidal menos recursos a la provincia de Buenos Aires de manera discrecional de los recursos que le había transferido Cristina a Scioli, aun cuando estaban peleados. ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, porque Macri el año pasado le plantea a María Eugenia Vidal que necesitaba negociar leyes en el Congreso con los gobernadores, necesitaba abrir la billetera para aprobar leyes en el Senado a los gobernadores y que no le podía enviar los recursos que necesitaba la provincia de Buenos Aires. Y en consecuencia, el año pasado la provincia de Buenos Aires se financia con una emisión de deuda muy importante. Es decir, sustituyen el envío de fondos del gobierno nacional por la emisión de deuda local e internacional. Fíjense, la provincia de Buenos Aires emitió alrededor de 2.500 millones de dólares de deuda externa, casi el 40% del total de emisiones de deuda el año pasado, porque fue esa la ventanilla que consiguió para financiarse. En síntesis, si se mantenía la actual distribución de recursos, la provincia de Buenos Aires solo podía financiarse de dos maneras. O le enviaba los recursos el gobierno nacional o aumentaba geométricamente el endeudamiento en el mercado financiero, local o internacional. Fíjense el número de lo que representa para el año que viene el fondo del conurbano, más un fondo de infraestructura social, que es el 4% del impuesto a las ganancias, que además en la provincia de Buenos Aires no recibe absolutamente nada. Todo esto el año que viene iban a ser 88.000 millones de pesos, de los cuales la provincia de Buenos Aires iba a recibir solo 600 millones de pesos, 650 millones de pesos. El tope del fondo del conurbano, solo el 0,7% de una torta enorme de recursos, 88.000 millones de pesos. ¿Y cuánto está reclamando María Eugenia Vidal? Y lo hizo desde el año pasado con una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia. Bueno, María Eugenia Vidal estaba reclamando que se elimine este tope de 650 millones de pesos para la provincia de Buenos Aires y que directamente la provincia se quede, como decía la ley original del Fondo del Conurbano, con el 10% del impuesto a las ganancias, que este año representaría unos 62.000 millones de pesos. O sea que esto es lo que está reclamando María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal está diciendo, miren, me están dando 650 millones de pesos por año y yo debería recibir más de 60.000 millones de pesos por año. Hay un fondo del conurbano que supuestamente está pensado para la provincia de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires recibe solo el 0,7% de ese fondo. Es decir, menos del 1%. El 99% restante lo reciben todas las provincias menos la provincia de Buenos Aires. Bueno, este es el reclamo que planteó María Eugenia Vidal en la Corte Suprema de Justicia y que hoy aceptó bajar ese reclamo en el marco de un acuerdo que cerró con Macri y que va a poner en la mesa de los gobernadores y que muy probablemente sea aprobado. ¿Cuál es el acuerdo?
se dinamita el fondo del conurbano, no existe más. El 10% del impuesto a las ganancias ya no se llama fondo del conurbano, va a una gran bolsa a coparticiparse con las provincias, se distribuye entre todas las provincias. Y lo mismo pasa con el 4% del Fondo de Infraestructura Social y lo mismo pasa con el 20% del impuesto a las ganancias que hoy va a financiar la ANSES. Es decir, se elimina un artículo de la ley del impuesto a las ganancias que establecía asignaciones específicas para el impuesto a las ganancias. Fondo del conurbano, Infraestructura Social, ANSES. Ahora, todo el impuesto a las ganancias, el 100% del impuesto a las ganancias, se va a distribuir entre la nación y las provincias según los coeficientes de coparticipación. Eso automáticamente le da a María Eugenia Vidal 20.000 millones de pesos más a partir del año que viene. Es decir, automáticamente, al dinamitarse ese tope de 650 millones de pesos del Fondo del Conurbano, la provincia va a recibir 20.000 millones de pesos más. Pero María Eugenia Vidal no se queda ahí. María Eugenia Vidal está convencida de que la provincia, si no encuentra financiamiento, es inviable y no importa si está Macri en el gobierno o Vidal en la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Quiere ir a fondo con este tema. Por eso, y esto se va a conocer en las próximas horas, comprometió a Macri, al gobierno nacional, para que el año próximo a estos 20.000 millones de pesos, el gobierno nacional le ponga otros 20.000 millones de pesos. Es decir, quiere 40.000 millones de pesos de los 65.000 millones que está reclamando como el 10% del impuesto a las ganancias. Y Macri se comprometió que el año que viene le va a poner 20.000 millones de pesos a la nación, con lo cual va a tener Vidal 40.000 millones de pesos extra. Y en el 2019, Macri se comprometió a que la nación le va a poner a estos 20.000 millones de pesos que consigue Vidal otros 45.000 millones de pesos a la nación. Con lo cual, si esto logra cerrarse con los gobernadores, Vidal va a tener en el 2019 los 65.000 millones de pesos que pedía ante la Corte Suprema de Justicia por el mal llamado Fondo del Conurbano Bonaerense. El punto principal acá es que los gobernadores acepten este pacto fiscal y firmen en un proyecto de ley que después se va a tratar en el Congreso, que en el futuro la provincia de Buenos Aires, ya a partir del año 2019 y de manera indexada por inflación, va a tener sus 65.000 millones de pesos extra anuales que le correspondería por el 10% del impuesto a las ganancias. Ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo van a firmar eso los gobernadores si están cediendo recursos ante la provincia de Buenos Aires? No, no están cediendo recursos. Los recursos salen del gobierno nacional. Las provincias van a recibir en compensación algo que hasta ahora no recibían, que era el 20% del impuesto a las ganancias que iba al ANSES y ahora va a ir a las provincias. Y si bien las provincias ceden parte del impuesto al cheque, que hoy el 30% va a las provincias y el 70% a la nación, y a partir del año que viene Macri quiere que vaya el 100% al gobierno nacional, al ANSES, para financiar la ANSES, bueno, el gobierno se va a comprometer a que las provincias no pierdan plata. Es decir, todo lo que falte poner, lo va a poner el gobierno nacional. Pero María Eugenia Vidal va a tener efectivamente los fondos que viene reclamando desde el minuto 1 que asumió en la provincia de Buenos Aires y que la Corte Suprema estaba a punto de fallar, tal vez favorablemente, tal vez no. Había mucha presión de los gobernadores en contra, pero ha logrado, si se quiere, una de las batallas más difíciles para María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires desde que llegó, que es conseguir este financiamiento extra de 40.000 millones de pesos el año próximo, 65.000 millones en el 2019, para lograr que la provincia de Buenos Aires sea viable desde el punto de vista fiscal y no tenga que estar dependiendo o del gobierno nacional o del endeudamiento para salir a flote. El otro tema muy importante que surge a partir de esta negociación es qué pasa con la ANSES. Porque atención, en este pacto fiscal que se firman con los gobernadores, la ANSES deja de recaudar el 20% del impuesto a las ganancias, que son más de 120.000 millones de pesos,
y a cambio va a recibir el 30% que hoy no recibe del impuesto al cheque, que son 60.000 millones de pesos. Es decir, ahí hay un agujero de 60.000 millones de pesos que el gobierno nacional dice que igualmente lo puede compensar, porque al aumentar la torta de impuestos coparticipables, hay parte de los fondos que van a ir a la Nación y que la Nación va a trasladar al ANSES. Pero igualmente, todos evalúan que este pacto fiscal muy audaz que plantea Macri sobre la mesa, presionado por María Eugenia Vidal, requiere, sí o sí, a partir del año que viene, la modificación de la fórmula de cálculo de la movilidad previsional para el cálculo de las jubilaciones. Entre otras cosas, porque el ANSES va a tener menos recursos. Es decir, porque parte de la financiación que ahora se pone para la provincia de Buenos Aires y para las provincias, sale del ANSES, y eso genera inevitablemente que el ANSES tenga que revisar cuál es la fórmula de cálculo del aumento de las jubilaciones a partir del año que viene. ¿Tendrá Macri cerrado con los gobernadores este punto primordial del paquete de reformas que envió al Congreso? Es decir, el apoyo en el Congreso de los gobernadores a la reforma previsional o al cambio de cálculo de las jubilaciones. Bueno, es uno de los interrogantes que surge de la